abrazando a mi yo más joven. Eso es lo que haría si viajar en el tiempo fuera posible. No para alterar los acontecimientos, porque ahora reconozco su inevitabilidad, sino para susurrar garantías de felicidad futura a ese niño asustado. Entonces se me escapó esa previsión. Yo era simplemente una niña de 8 años, incapaz de comprender la magnitud de perder su inocencia tan abruptamente. Ahora soy Grace Sullivan, tengo 75 años. La retrospección revela un viaje marcado por desafíos que moldearon mi identidad actual. Si bien muchos contemporáneos albergan historias difíciles similares, pocos optan por expresarlas. Comparto la mía porque el silencio fue mi única opción durante demasiado tiempo. El año 1949 marcó mi llegada a una modesta comunidad minera de Virginia Occidental. Las dificultades financieras definieron nuestra existencia. Mi padre, John Sullivan, iba diariamente a las minas de carbón mientras mi madre, Mary, complementaba nuestros ingresos lavando y reparando prendas para los residentes adinerados de la ciudad. Nuestros recursos eran limitados, pero nuestros lazos familiares se mantenían fuertes. Mi perspectiva juvenil no podía captar nuestras luchas económicas. Para mi comprensión infantil, la carencia material parecía intrascendente comparada con la alegría de jugar junto a mis hermanos o sentir la hierba bajo mis pies descalzos. Mi 8º año trajo una transformación imprevista. Seguí sin darme cuenta de que mi existencia estaba a punto de desviarse hacia experiencias que ningún niño debería soportar. Tenía una fe inquebrantable en que mi madre seguiría siendo mi guardiana perpetua, que mi padre regresaría a casa mostrando su sonrisa cansada pero cálida, y que mi infancia se desarrollaría a su ritmo natural, permitiéndome saborear cada momento. El destino, sin embargo, había elaborado una narrativa completamente diferente. Si pudiera elegir, hija mía, nunca te haría esto. Pero es esto o nos morimos de hambre. Tu hermano pequeño es joven, tu padre no tiene un trabajo estable y yo ya no puedo arreglármela sola. En ese momento comprendí que no había escapatoria. Tenía 8 años y tuve que aceptar que mi infancia terminaría ahí. A la mañana siguiente, mi madre me vistió con un vestido que alguna vez perteneció a mi hermana mayor. Estaba desgastado con algunos parches, pero era lo mejor que teníamos. En mis pies estaban mis sandalias ya gastadas con tiras sueltas. Sostenía un paquete de tela con algunas prendas sencillas dentro. El camino hasta la casa de la señora Montgomery fue silencioso. Mi madre tomó mi mano con fuerza, como si quisiera imprimir el toque para nunca olvidar. Solo miraba al suelo, pateando pequeñas piedras mientras intentaba entender por qué mi vida había cambiado tan rápido. Cuando llegamos, mi madre llamó a la puerta. El sonido resonó por toda la casa grande y mi estómago se revolvió de nerviosismo. Unos segundos más tarde, la puerta se abrió, revelando a una mujer con el cabello recogido, una expresión dura y ojos fríos. Ah, finalmente pensé que cambiarías de opinión, dijo. Mi madre forzó una sonrisa, pero vi sus ojos llorosos. Aquí está mi hija, la señora Montgomery. Por favor, cuídela bien, dijo mi madre. La mujer rió suavemente con desdén. Esto es trabajo, no adopción. Niña, pasa. Sentí que mi madre me apretaba la mano por última vez antes de soltarla. La miré, esperando que dijera algo, algo que me asegurara que todo estaría bien. Pero ella simplemente le dio la espalda y se alejó sin mirar atrás. El nudo en mi garganta creció, pero tragué fuerte y entré. La puerta se cerró detrás de mí y el sonido del pestillo al girar me hizo estremecer. La casa era enorme pero fría. No había risas ni niños, solo muebles caros, cortinas pesadas y un fuerte olor a cera para madera. La señora Montgomery me miró de arriba abajo y me hizo un gesto con la mano. Lo primero, nunca me mires a los ojos. Segundo, nada de pereza. Tercero, solo comes después de que todos los demás hayan comido. Quería preguntar algo, quería decir que tenía miedo, pero la respuesta llegó antes de que pudiera abrir la boca. Las chicas como tú van y vienen,
Si haces todo bien, tal vez no necesite despedirte pronto. Ahora ve a la cocina. Empieza ahora. Mi pecho se apretó. Quería correr, quería llorar, quería a mi madre. Pero yo era solo una niña y nadie me preguntaba qué querían niños como yo. No lo sabía entonces, pero ese era solo el primer día de un largo viaje de dolor, soledad y resiliencia. El olor de Montgomery Manor era diferente al de mi casa. En el interior, todo tenía un fuerte aroma a cera para madera, un olor a limpio, pero no el tipo de limpieza que aporta comodidad. Era una limpieza fría e impersonal, como si alguien fregara las superficies no por necesidad, sino por obligación. El suelo brillaba tanto que podía ver mi propio reflejo, un reflejo pequeño y asustado con los pies descalzos. Después de que me dijeran que me quitara las sandalias en la entrada, la primera habitación que vi fue la enorme sala de estar con sofás en los que sabía que nunca podría sentarme, alfombras bordadas a mano y una lámpara de araña de cristal colgando del techo. Pero a pesar del lujo, el ambiente no tenía calidez humana. Era una casa grande pero sin risas, sin niños corriendo, sin música. Mi mente todavía estaba en la última imagen de mi madre alejándose. Esperaba que ella se diera vuelta y mirara hacia atrás al menos una vez. Pero ella no lo hizo. Quizás porque si miraba no tendría fuerzas para seguir caminando. Quizás porque sabía que si me veía llorar volvería por mí. Pero el mundo de los pobres no se permitía ese lujo. Las lágrimas no pagaron las cuentas. La señora Montgomery me observó como si evaluara un objeto. ¿Ya sabes lavar la ropa? Asentí afirmativamente. ¿Tú también sabes planchar? Permanecí en silencio durante unos segundos. Mi madre nunca me dejó acercarme al hierro. Ella dijo que era peligroso. No, lo he hecho. Ella frunció el ceño como si eso fuera una ofensa personal. Genial. Otra cosa que aprender. Ven conmigo. Ella caminó y yo la seguí. Ella me llevó por los pasillos, mostrándome cada rincón de la casa. No fue una gira. Fue una advertencia. Aquí no se puede entrar. Allí solo se entra para limpiar y se sale rápido. Nunca toques estos objetos. Luego nos detuvimos frente a una puerta estrecha en la parte trasera de la casa. Esta será tu habitación, dijo. Empujó la puerta, dejando al descubierto un pequeño espacio sin ventanas. Había una cama de madera con un colchón fino, una almohada amarillenta por el tiempo y una manta tosca doblada en un rincón. Al lado, un pequeño armario de una sola puerta. Recibirás comida después de que todos hayan comido. Báñate solo después de las 9 de la noche. No quiero desperdiciar agua y sin ruido. Si escuchas pasos en el pasillo, quédate callado. Si necesitas algo, piénsalo 2 veces antes de molestarme. Ella no esperó una respuesta. Ella simplemente cerró la puerta y me dejó allí sola. El silencio de aquel cuartito era diferente al silencio de mi habitación en casa. En mi habitación, el silencio era roto por el sonido de los grillos afuera, por el viento que pasaba entre las rendijas de las tablas, por las risas ahogadas de mis hermanos en la habitación de al lado. Aquí no. El silencio era aplastante, pesado. Me senté en el borde de la dura cama y abracé a mi sobrina. Por primera vez desde que salí de casa lloré, pero lloré en silencio. Me desperté con un grito. Levántate, niña. El sol ya salió. Me senté en la cama sobresaltada, sin saber dónde estaba. Me dolía el cuerpo por haber dormido mal una noche en el fino colchón y todavía me picaban los ojos por las lágrimas de la noche anterior. Pero no tuve tiempo de recuperarme. Cuando salí del cuartito, la casa ya estaba en movimiento. Los maestros estaban despertando y yo necesitaba darme prisa. Empiezas en la cocina. Lavas todos los platos del desayuno y rápido, porque después hay ropa que lavar. La cocina estaba llena de platos, tazas y cubiertos sucios.
Tomé el paño de cocina y comencé a fregar. El agua estaba fría y me empezaron a doler las manos, pero no me quejé. Pasaron las horas y el trabajo parecía interminable. Después de los platos venían los pisos para fregar, los muebles para quitar el polvo y la ropa para lavar en la tabla de lavar. Nunca se detuvo. Nunca hubo un momento de descanso. Lo más difícil fue entender que ya no era una persona normal en esa casa. Yo era invisible. Nadie se dirigió a mí excepto para darme órdenes. Si estaba en una habitación y entraba uno de los maestros, debía salir inmediatamente. Escuché risas, conversaciones y el tintineo de porcelana fina y copas de cristal en el comedor, pero nunca participé en nada de eso. Y entonces, cuando ya eran más de las 3 de la tarde, mi estómago gruñó con fuerza. Recordé lo último que había dicho la señora Montgomery. Comer solo después de que todos hayan comido. Fui a la cocina y esperé. La sirvienta mayor, una mujer de unos 40 años llamada Ruth Johnson, me miró con lástima y señaló un plato en un rincón de la mesa. Era un plato hondo con restos de arroz, un trozo de carne fría y frijoles casi secos en el fondo. Come rápido antes de que me digan que lo tire, dijo. Sostuve la cuchara con manos temblorosas y tragué rápidamente. No tenía sabor, pero era comida. Mi cuerpo lo necesitaba. Ruth suspiró y dijo en voz baja, «Eres demasiado joven para estar aquí». Pero no había nada más que hacer. Después del almuerzo tardío, regresé al trabajo. Cayó la tarde y cuando el reloj dio las 9, ya no podía sentir mis piernas. Fui a mi cuartito, cerré la puerta y me acosté. El fino colchón ya no parecía tan incómodo. Me ardían los ojos y cada músculo de mi cuerpo gritaba de dolor. Esa noche me quedé dormido antes de poder siquiera pensar en mi madre. Y así comenzó mi nueva vida. Me desperté al día siguiente con dolor en todo el cuerpo. Mi espalda parecía arder. Los músculos de mis piernas palpitaban. Y mis manos eran tan ásperas que me arañaron la cara cuando intenté frotarme los ojos. Mi primer instinto fue llamar a mi madre. Siempre hacía eso cuando me despertaba con alguna molestia. Pero cuando abrí los ojos y vi las paredes frías y oscuras de esa pequeña habitación, recordé que ella ya no estaba allí. La vida que conocía había quedado atrás. Me levanté con dificultad y abrí la puerta lentamente, sintiendo el fuerte olor a café recién hecho proveniente de la cocina. El día apenas había comenzado y ya sabía que sería largo. Pasó el tiempo y mi rutina en Montgomery Manor se convirtió en un ciclo interminable de trabajo, fatiga y hambre. Me desperté antes que todos, limpié, fregué, lavé y serví. Cada tarea se hacía a toda prisa, sin tiempo para descansar. Y cuando el hambre apretaba, aprendí a engañar a mi estómago. El desayuno era para los maestros. La mesa estaba llena de pan caliente, mantequilla cremosa, galletas recién horneadas y café bien endulzado con leche. Pero nada de eso fue para mí. Solo miré desde lejos, tragando saliva mientras limpiaba el piso y escuchando las risas de los maestros hablando de sus planes para el día. En el almuerzo, cuando por fin podía comer, siempre eran las sobras de las sobras. Los huesos de pollo que dejaron los maestros, los granos de arroz que quedaron en el fondo de la olla, un caldo fino que apenas tenía sabor. Y fue así todos los días. Pero lo peor no fue la comida. Lo peor fue la indiferencia. Los maestros me hablaron como si yo no fuera una persona. Nunca me preguntaron cómo estaba, si me dolía o si necesitaba algo. Yo era solo una pieza más dentro de esa casa. Como los muebles, como los trapos del piso y la soledad que me acompañó todo el tiempo. Si tuviera hermanos u otros hijos a mi lado quizás sería más fácil. Pero ahí estaba yo, la única chica. No había nadie con quien compartir una mirada de complicidad, una palabra amiga, un momento de descanso. Pasaron los días y no escuchaba que mi nombre fuera pronunciado con cariño. Nadie me miró a los ojos. A nadie le importaba si estaba bien.
A veces intentaba entablar conversación con Ruth, la otra sirvienta, pero ella siempre tenía prisa, siempre estaba ocupada. Cuando me habló, lo hizo en susurros, como si temiera que los maestros la oyeran. Chica, guárdate tus preguntas. Aquí, aquellos que hacen demasiadas preguntas terminan yendo rápidamente. Me preguntaba a dónde irían las chicas que se fueron, pero nunca pregunté en voz alta. A veces miraba por la ventana y veía niños de mi edad corriendo por la calle, jugando, riendo, pateando una pelota. Me dolía el pecho de envidia. Me preguntaba si mi madre todavía pensaba en mí, si me extrañaba, si en algún momento vendría a buscarme. Las noches eran las peores. Me recosté en esa dura cama y abracé mis propias piernas para tratar de engañar a la sensación de vacío. Al principio lloré suavemente, pero después de unas semanas las lágrimas se secaron. No porque ya no sintiera tristeza, sino porque comencé a comprender que llorar no cambiaría nada. Una noche, el hambre era tanta que comencé a sentirme mareado. La cena del maestro había sido abundante. Carne asada, arroz esponjoso, relleno y guiso de ternera bien condimentado. Y yo había recibido un pedazo de pan duro y un vaso de agua. Mi estómago gruñó tan fuerte que temí que alguien me oyera. Entonces, por primera vez, hice algo que nunca imaginé que haría. Esperé a que la casa quedara en silencio, me levanté lentamente y caminé hacia la cocina, pisando suavemente para que el piso de madera no crujiera. Mi corazón latía tan fuerte que sentía la sangre palpitar en mis oídos. Sobre la mesa vi un cuenco con restos de arroz y un trozo de carne mordida que dejaron los maestros. Mis ojos se llenaron de agua. Tomé un poco con manos temblorosas y me lo metí en la boca sin masticar bien, intentando matar el hambre que me devoraba por dentro. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo. Me quedé helado. El miedo se apoderó de mí, dejándome inmóvil en la oscuridad. Si me sorprendían robando comida, sabía que el castigo sería duro. Contuve la respiración, esperando lo peor. Pero los pasos pasaron de largo y desaparecieron por la casa. Solté el aire lentamente y corrí de regreso a mi cuartito, con un sabor a miedo mezclado con comida robada. Esa noche aprendí dos cosas. El hambre nos hace hacer cosas que nunca imaginamos. Y no podía seguir viviendo así. Fue la primera vez que sentí dentro de mí algo que nunca antes había sentido, una revuelta creciente. Esa vida no podría ser todo lo que yo tendría. Y sin saber cómo ni cuándo, decidí que algún día dejaría esa casa. Ya llevaba meses en esa casa cuando me di cuenta de que por mucho que lo intentara, nunca sería suficiente. No importaba si fregaba el piso hasta que mis dedos se pusieron rojos, si lavaba la ropa hasta que se me rompían las uñas, si me levantaba antes del sol para asegurarme de que todo estuviera perfecto. La humillación era parte de mi vida diaria. La señora Montgomery parecía encontrar un extraño placer en ponerme a prueba, en hacerme sentir pequeño. Este plato está sucio. ¿Quieres que coma entre porquería, niña? Los platos brillaban, pero nunca lo cuestioné. Solo lávalas de nuevo. ¿Eres estúpida o lo haces a propósito? Mira esta sábana. ¿Ves esta arruga? ¿Quieres dormir en una cama deshecha? Tragué fuerte y comencé de nuevo. Las palabras dolieron casi tanto como los castigos, pero no fueron las peores. Recuerdo el día como si hubiera pasado ayer. Era una tarde calurosa y había pasado horas en el jardín trasero lavando sábanas en la bañera. El sol quemó mi piel. Me dolían los brazos de tanto frotar y me temblaban las piernas del cansancio. Pero no me quejé. Nunca me quejé. Cuando terminé, fui a colgar las sábanas en el tendedero. Lo hice con cuidado. Había aprendido que cualquier error significaba tener que rehacerlo todo. Sin darme cuenta, dejé caer una de las sábanas al suelo. Cuando vi el rostro de la señora Montgomery contraerse en una mezcla de ira y satisfacción, como si hubiera estado esperando un error para tener una excusa para castigarme, mi corazón se congeló.
Chica, ven aquí ahora. Mi corazón se congeló. Me acerqué a ella, con las manos sudando frío. ¿Qué es esto? Señaló la sábana sucia en el suelo. El viento, señora. No lo vi. ¿No viste? ¿No viste bien? Vas a aprender a ver. Antes de que pudiera reaccionar, sentí la primera bofetada en la cara. Mis oídos zumbaron y mi visión se volvió borrosa por unos segundos. Quería correr, acurrucarme, desaparecer de allí. Pero sabía que cualquier reacción solo empeoraría las cosas. Toma esta sábana y lava todo de nuevo. Y hoy no habrá comida para aprender. Solo asentí, conteniendo las lágrimas. Las lágrimas nunca ayudaron. Pasé toda la tarde fregando esa sábana como si mi vida dependiera de ello. Quizás así fue. Después de ese día, los castigos se hicieron frecuentes. Si tardaba demasiado en terminar una tarea, me quedaba sin cenar. Si dejaba algún vaso fuera de su lugar, tenía que volver a limpiar toda la cocina. Si algún botón de la ropa del maestro estaba suelto, pasaba horas cosiendo piezas que ni siquiera tenían un defecto. Y si se me caía algo, eso era lo peor. Una vez dejé caer un vaso al suelo. El ruido del cristal al romperse fue como un trueno en mis oídos. La señora Montgomery apareció en la cocina en segundos. ¿Qué hiciste? Mi garganta estaba seca. Fue un accidente, señora. ¿Un accidente? Entonces vas a limpiar esto con la mano para aprender a tener cuidado. Me tragué las lágrimas y me arrodillé en el suelo. Con dedos temblorosos comencé a recoger los trozos de vidrio. Mi fina piel no tardó en ceder. Pronto, se abrió un corte en la punta de mi dedo y la sangre corrió por mi mano. La señora Montgomery lo vio pero no dijo nada. Ella simplemente se cruzó de brazos y esperó. Continué. Terminé de limpiar y lavé la herida en silencio. Esa noche, acostada en el fino colchón, me miré los dedos cortados y me prometí que nunca dejaría que esto volviera a suceder. Pero yo era solo una niña y los niños cometen errores. Si los castigos físicos fueron duros, las humillaciones fueron aún peores. La señora Montgomery insistió en degradarme delante de las visitas. Esta niña es demasiado lenta, pero al menos sirve para fregar pisos. Oh, si no la vigilo, come como un animal hambriento. Los pobres son todos iguales. Los visitantes se rieron. Algunos negaron con la cabeza, pero nadie dijo nada. Nadie lo cuestionó jamás. Simplemente bajé la cabeza y fingí no escuchar. Pero lo escuché, y cada palabra quedó almacenada dentro de mí como un peso invisible que llevaba donde quiera que iba. Hubo un día en el que pensé que mi cuerpo no aguantaría más. Llevaba 2 días sin comer adecuadamente después de cometer algún error tonto que ya ni recuerdo. El cansancio era tal que me ardían los ojos y mis rodillas parecían débiles. Fue entonces cuando, en medio de la cocina, todo se oscureció. Sentí que el suelo desaparecía y mi cabeza daba vueltas. Me desperté minutos después, caído al suelo. Ruth, la sirvienta mayor, estaba a mi lado, abanicándome la cara con un paño. ¿Te desmayaste, niña? Parpadeé lentamente, tratando de enfocar mi visión. ¿La señora lo sabe? Pregunté con voz débil. Ella suspiró y sacudió la cabeza. Ella lo sabe, pero dijo que cuando despertaras, deberías volver al trabajo. Cerré los ojos y sentí un nudo en la garganta. No hubo tregua ni piedad. Yo era solo una niña de 8 años y el mundo ya me había enseñado que mi dolor no importaba. Esa noche, acostada en el fino colchón, mi mente martillaba una sola pregunta: si esta es mi vida ahora, ¿qué será de mí cuando sea mayor? No lo sabía todavía. Pero estaba a punto de descubrir que incluso en las peores situaciones, hay una manera de escapar. Pasó el tiempo, las semanas se convirtieron en meses y ya no sabía lo que era vivir sin miedo.
Mi rutina era siempre la misma: despertarme antes del sol, trabajar hasta que me dolieran los huesos, comer las sobras y dormir en el fino colchón de mi cuartito oscuro. Evité pensar en el futuro porque pensar en el futuro era demasiado doloroso. ¿Mi vida sería siempre así? ¿Seguiría allí cuando fuera mayor, limpiando esos mismos muebles, escuchando esos mismos insultos? No quería creerlo, pero hasta entonces no tenía motivos para creer que pudiera ser diferente. Hasta el día que encontré mi primer libro. Era una mañana de domingo sofocante y la señora Montgomery me había ordenado que limpiara el jardín. El patio de la casa era grande, con una parte cubierta de pasto y otra donde se ubicaba la parte trasera de la cocina y el área de desechos. Allí, en un rincón, había un montón de cajas viejas, periódicos viejos y cosas que la señora ya no quería. Mientras barría, vi algo diferente entre los papeles arrugados, un objeto rectangular con tapa oscura, algo sucio pero entero. Lo recogí con cuidado. Era un libro. Las letras estaban un poco descoloridas, pero pude leer el título, Grandes expectativas, por alguien llamado Charles Dickens. No sabía quién era ese hombre y mucho menos qué decía el libro. Pero sostener ese objeto en mis manos me dio una sensación extraña, como si estuviera tocando algo prohibido, algo poderoso. Mi corazón latió más rápido. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me viera, y rápidamente lo escondí debajo de mi blusa. Esa noche, acostada en mi dura cama, esperé hasta que todo quedó en silencio. Con manos temblorosas, abrí el libro por primera vez. Mi dedo pasó lentamente por las letras minúsculas, intentando descifrarlas. Sabía leer, pero nunca antes había leído un libro completo. En mi casa, antes de que me mandaran a trabajar, mi padre solía leer pasajes de la Biblia en voz alta y mi madre me enseñaba lo básico con etiquetas de productos y palabras de periódicos viejos. Pero eso fue diferente. Esas palabras me llevaron a un mundo nuevo. Un mundo donde yo no fuera la pobre e invisible niña de esa casa. Era un mundo donde podía existir sin miedo. Cada frase que leía parecía llevarme muy lejos de allí. La historia de ese personaje de Pip no tenía mucho sentido al principio, pero no pude parar. Leo despacio, pronuncio las palabras en voz baja, intentando entender cada frase. Y cuanto más leía, más quería continuar. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había algo que era solo mío. Leer ese libro se convirtió en mi secreto más preciado. Todas las noches, después de un día entero de trabajo y humillación, me tumbaba en la oscuridad y leía algunas páginas. A veces mis manos temblaban de cansancio. Mis ojos ardieron. Pero no me detuve. El miedo a ser descubierta me hacía esconder el libro debajo del colchón durante el día. Y tenía razón en tener miedo. Una mañana, mientras barría el pasillo, oí unos pasos pesados que se acercaban. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un fuerte tirón en mi brazo. Era la señora Montgomery. ¿Qué estabas haciendo anoche, Su voz era fría, cortante. Mi corazón se detuvo. ¿Lo había descubierto? Nada, señora. Solo dormir. Ella me analizó con esos ojos duros como si intentara leer mi mente. Luego, apretó más mi brazo y susurró, eso espero, porque las chicas estúpidas tienen que trabajar, no perder el tiempo con tonterías. Dejé escapar un suspiro de alivio cuando ella me soltó y se alejó. Pero ese día, cuando regresé a mi cuartito, quedé paralizada al ver mi cama volcada. Mi escondite había sido descubierto. Me arrodillé y miré debajo del colchón, desesperada, pero el libro ya no estaba. Recorrí la habitación con la mirada. Mi respiración se aceleró. ¿Dónde estaba? Se me encogió el pecho cuando vi un trozo de papel en el suelo. Cogí el trozo y en él había una sola palabra aún legible, Pepita. Mi libro había sido roto. Me puse de pie, sintiendo las lágrimas brotar. Miré la puerta cerrada, mi cuerpo temblaba de ira y frustración.
Alguien, probablemente la señora Montgomery o algún sirviente que quisiera complacerla, había encontrado mi único tesoro y lo había destruido. Esa noche me acosté en el colchón vacío y cerré los ojos, luchando contra el llanto. Pero por primera vez, la tristeza no fue mayor que la revuelta. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la sala, vi una estantería llena de libros. Siempre habían estado ahí, pero yo nunca les había prestado atención. Y entonces algo dentro de mí se iluminó. Si hubiera logrado leer un libro, podría leer otros. Si ese mundo de historias existía, quería saberlo. Esa noche esperé a que la casa durmiera. Luego, descalza, fui a la sala, abrí lentamente la estantería y saqué un libro. Lo sostuve con manos temblorosas y corrí de regreso a la pequeña habitación. Cuando lo abrí leí el título, La telaraña de Charlotte por Eve Blanco. Y allí, en el silencio de la noche, me hice una promesa. Aprendería todo lo que pudiera, aunque estuviera oculto, aunque me castigaran. Porque de alguna manera sabía que los libros eran mi única salida. Y así comenzó mi lucha secreta por el conocimiento. Lo que no sabía era que esta elección cambiaría por completo el curso de mi vida. Montgomery Manor nunca dormía temprano. Después de cenar, los maestros se quedaron en la sala, escuchando la radio o hablando de la vida que yo nunca tendría. Los visitantes iban y venían, el sonido de las copas de cristal tintineaban y las risas llenaban los pasillos. Escuché todo desde mi pequeño cuarto. Me quedé esperando el silencio. Y cuando, finalmente, la casa se sumergió en la oscuridad del amanecer, comenzó mi lucha. Tomé el libro escondido debajo del colchón, y con la débil luz de la luna que entraba por la rendija de la puerta, leí cada palabra con atención, pronunciando en voz baja, tratando de entender lo que significaba cada frase. Pero aprender solo no fue fácil. Algunas palabras eran extrañas, difíciles y no tenía a quien preguntar. Fue entonces cuando tomé mi segunda decisión arriesgada, encontraría a alguien que pudiera enseñarme. La oportunidad surgió una mañana sofocante cuando me enviaron al mercado de agricultores del centro a comprar verduras. Llevé la vieja bolsa de paja y seguí el camino de tierra con los pies descalzos, levantando polvo. El mercado fue uno de los pocos lugares donde vi el mundo pasar, los coloridos puestos, los gritos de los vendedores, el olor a fruta fresca y pan horneado. Fue allí donde encontré al señor Samuel Cooper. Era un hombre mayor, dueño de una librería y un kiosco. Estaba siempre sentado en un pequeño taburete, con gafas, leyendo algún periódico amarillento por el tiempo. Nunca me había atrevido a hablar con él, pero ese día, cuando pasé por la tienda y vi los libros apilados, mi corazón latió más rápido. Me detuve por un momento, mirando las páginas abiertas. ¿Te gustan los libros, niña? Su voz me tomó por sorpresa. Levanté la cabeza y encontré sus ojos curiosos. Tragué fuerte y asentí afirmativamente. Frunció el ceño como si no esperara la respuesta. ¿Y sabes leer? Sé un poco, pero no todo. Me analizó durante unos segundos y luego me sonrió de reojo. Entonces necesitas aprender más. Quería decir que sí, que quería aprenderlo todo, pero el miedo me detuvo. ¿Y si le dijera a alguien? ¿Qué pasaría si la señora Montgomery se enterara? Pero el señor Cooper pareció ver mi vacilación. Tomó un periódico y lo dobló como si fuera a envolver algo. Toma, llévate esto. Está envuelto. Nadie necesita saber qué hay dentro. Vuelve mañana y dime si logras leer algo. Tomé el paquete con manos temblorosas, asentí y corrí de regreso a la casa. Esa noche abrí el periódico escondido y traté de leer. El papel era diferente a los libros, más fino, con letras más pequeñas y columnas apretadas. Las palabras eran difíciles, pero algunas las podía entender. Otros, simplemente me imaginé el significado. Al día siguiente, cuando volví al mercado, me detuve frente a la tienda del señor Cooper. Me miró con expectación.
Y luego tragué fuerte. Entendí algunas palabras, pero otras no. Él sonrió, satisfecho. Genial. Te enseñaré algunas cosas, pero solo si prometes no contárselas a nadie. Asentí rápidamente. Y una cosa más, niña. Si un día te preguntan quién te enseñó, di que aprendiste sola. No pregunté por qué. Simplemente grabé esas palabras en mi pecho. Mi rutina cambió. Todos los días encontraba una manera de pasar por la tienda del señor Cooper. Me dio un periódico nuevo o un libro pequeño. Y temprano en la mañana leo escondido, en la pequeña y estrecha habitación. Empecé a comprender frases más largas, a reconocer palabras difíciles, a formar pensamientos que antes no sabía cómo expresar. Pero estudiar sin que nadie se diera cuenta requería cuidados. Escondí los papeles debajo de la cama, doblados dentro de la ropa, incluso dentro de ollas viejas que nadie usaba. Aún así, el miedo a ser descubierto era constante. Y un día, ese miedo se hizo realidad. Fue una tarde muy calurosa. La señora Montgomery estaba de mal humor, se quejaba de todo y cualquier cosa parecía ser motivo para pelear. Estaba en la cocina tratando de limpiar una olla pesada cuando la oí gritar. ¿Qué es esto? Mi sangre se congeló. Corrí a la sala y vi a la señora Montgomery sosteniendo un periódico viejo. Era uno de los que había traído del mercado. Debió haberse caído de debajo de la cama y de alguna manera terminó en medio del cuarto de lavado. Apretó el papel que tenía en la mano, con la cara roja de ira. ¿De dónde salió esto? ¿Estás recogiendo basura de la calle? ¿No tienes nada que hacer? ¿Quieres leer? La gente pobre como usted no necesita estas cosas. Necesitan trabajar. Ella rompió el papel en pedazos justo frente a mí. Cada pieza que caía al suelo era como si una parte de mí fuera destruida. Quería gritar, quería llorar, pero no hice nada. Simplemente bajé la cabeza y murmuré, lo siento, señora. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero sabía que no podía dejar que eso me derrotara. Continuaría, incluso si tuviera que aprender cada palabra dentro de mi mente. Esa noche, después de limpiar todo el piso de la casa como castigo, me acosté y respiré hondo. Necesitaba demostrarme a mí mismo que todavía podía aprender. Tomé un papel viejo y un lápiz que había encontrado tirados en la cocina. Con mano temblorosa comencé a escribir lentamente, saldré de aquí. Leí esas palabras varias veces. En ese momento no supe cómo ni cuándo, pero supe que era verdad. Me iría de allí y nunca más dejaría que nadie destruyera lo que quería ser. Ya llevaba años en esa casa. Pasó el tiempo y poco a poco ya no era la niña asustada que llegó allí con 8 años. Mi cuerpo había crecido, mis manos estaban callosas, mi piel marcada por el trabajo duro. Pero dentro de mí todavía había algo que nadie logró destruir, la voluntad de aprender y de ser más que un simple sirviente invisible. Sin embargo, esa se convertirá en mi mayor amenaza. Era una mañana de domingo sofocante cuando todo sucedió. La señora Montgomery estaba especialmente irritada y cualquier cosa parecía molestarla. El café no estaba lo suficientemente caliente. Las cortinas no estaban alineadas. El polvo que apenas existía en los muebles parecía molestarle más que el calor abrasador. Ya sabía lo que vendría. Siempre que ella estuviera así, alguien tendría que pagar por su mal humor. Esta vez fui yo. Estaba en la cocina lavando las ollas cuando escuché su voz cortar el aire como un cuchillo. Chica, ven aquí ahora. Mi estómago se revolvió. Dejé todo y corrí a la sala, secándome las manos en el delantal. Estaba parada frente a la estantería, sosteniendo una pequeña libreta. Mi cuaderno, pensé. ¿Qué es esto? Su voz salió helada. Tragué fuerte. Era un cuaderno viejo que usaba para practicar la escritura.
Lo había escondido detrás de la estantería entre los libros que nadie leía. Pensé que nadie lo encontraría allí, pero me equivoqué. Lo siento, señora. Solo estaba escribiendo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Escribir? ¿Crees que naciste para esto? ¿Crees que puedes ser más que un sirviente? Los pobres como tú no sirven para nada más. Mi cuerpo tembló, no de miedo. Ya estaba acostumbrada al miedo, pero a la injusticia, al enfado, al dolor de ser tratada como un objeto desechable. Solo quería aprender, murmuré suavemente. Su reacción fue inmediata. En un gesto rápido, arrojó el cuaderno al suelo y pisoteó las páginas que con tanto esfuerzo había escrito. ¿Aprender para qué? ¿Vas a escribir cartas de amor a otro pobre como tú? ¿Te vas a engañar pensando que puedes ser algo más? En mi casa no. Y entonces vino la frase que cambiaría mi vida para siempre. Toma tus cosas y sal de aquí ahora. Mis ojos se abrieron. ¿Expulsado? ¿A dónde iría? Mi corazón se aceleró y mi visión se volvió borrosa. El terror se apoderó de mí. Por favor, señora, no tengo a dónde ir. Pero ella ni siquiera me miró. Ese ya no es mi problema. ¿Afuera? Ruth apareció en la puerta de la cocina y me miró con lástima. Quería decir algo, pero solo suspiró y volvió la cara. Subí a mi cuartito y tomé lo poco que tenía, una muda de ropa, un trozo de pan seco y el lápiz que escondía en el bolsillo. Mi mundo cabía en un pequeño paquete. Cuando crucé la puerta, miré hacia atrás, esperando que mi señora cambiara de opinión. Pero todo lo que vi fue su expresión de indiferencia. Y entonces, por primera vez en años, fui libre. Pero la libertad sin dirección era tan aterradora como la prisión. Caminé sin mirar atrás. El fuerte viento me golpeaba la cara y mis pies descalzos estaban llenos de polvo. Fui a donde vivía mi madre, pero descubrí que se había mudado con mis hermanos para buscar trabajo en otro lugar. No había manera de encontrarla. Entonces caminé. Caminé por calles que antes solo había visto desde lejos. Por el mercado, donde los vendedores gritaban, por la plaza donde jugaban los niños. Pero ya no era un niño. No pertenecía a ningún lado. Cuando cayó la noche, me senté en la acera, abrazando mi propio cuerpo. El viento frío me cortaba la piel y el miedo se mezclaba con el cansancio. Fue entonces cuando sentí una mano tocar mi hombro. Sorprendida, encontré al señor Cooper, el antiguo dueño de la librería. Me miró por unos segundos sin decir nada, pero en sus ojos había algo que no había visto en mucho tiempo, comprensión. ¿Fuiste expulsado, no? Preguntó directamente. Asentí, tratando de contener las lágrimas. Suspiró y se rascó la barba. Ya me imaginaba que esto sucedería. Esa mujer nunca te dejaría aprender. Tragué fuerte. ¿Y ahora qué hago? Me analizó como si tomara una decisión silenciosa. Luego, finalmente, dijo, puedes dormir en mi tienda esta noche. No es mucho, pero al menos no tendrás frío. Mañana pensaremos en el resto. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me ayudas? El señor Cooper esbozó una media sonrisa. Porque he visto a muchas chicas como tú perderse en el mundo, y porque sé que tienes algo que nadie te puede quitar, las ganas de ganar. Esa noche dormí en el suelo del kiosco y de los libros de Cooper, entre montones de libros viejos. No era un colchón blando. No era una casa cálida. Pero por primera vez dormí sabiendo que tal vez había un futuro para mí. Y al día siguiente, cuando desperté, decidí que nunca más dejaría que nadie me impidiera aprender. Después de todo, no tenía nada que perder. Y quizás eso era todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. El sol salió lentamente, esparciendo tonos dorados por el cielo, y me desperté oliendo a periódicos viejos y papel amarillento a mi alrededor.
Por primera vez en años, nadie gritó mi nombre para enviarme a trabajar. El señor Cooper ya estaba levantado, sentado en su taburete leyendo, como siempre. ¿Dormiste bien?, preguntó sin quitar los ojos del periódico. Me estiré lentamente. El suelo duro no era cómodo, pero aún así había sido la mejor noche de mi vida. Sí, señor. Gracias. Dobló el periódico, me miró y me dijo, ahora dime niña, ¿qué vas a hacer con tu vida? Esta pregunta me tomó por sorpresa. Durante años no tuve otra opción. Mi vida la decidieron otros. Ahora, por primera vez, tenía que decidir qué quería para mí. Quiero aprender. Mi voz salió baja pero firme. Quiero estudiar. Quiero saber más sobre el mundo. Él sonrió como si ya supiera mi respuesta. Entonces primero debes sobrevivir. Y así empezó mi lucha por convertirme en alguien en el mundo. La libertad tuvo un alto precio. Ya no estaba bajo el dominio de la señora Montgomery, pero ahora tenía que valerme por mí misma. El señor Cooper me consiguió un lugar para trabajar en una panadería cercana. El dueño, un hombre llamado señor George Miller, me dejaba lavar platos y barrer el piso a cambio de comida y algunas monedas. No fue fácil. El trabajo en la panadería empezaba antes del amanecer y me pasaba todo el día con las manos mojadas en agua fría, fregando platos sin parar. El olor a pan recién hecho me torturaba, pero al final del día me gané un trozo de pan duro y un vaso de leche. Con el poco dinero que logré ahorrar compré una libreta nueva y un lápiz. Por la noche, después del trabajo, regresaba a la tienda del señor Cooper y estudiaba a la tenue luz de la farola. Leí periódicos, copié palabras, practiqué mi escritura. No tenía tiempo para jugar ni para descansar. Pero eso no me importó. Tenía un propósito. Ser una niña sola en la calle no fue fácil. Algunas personas me miraron con lástima, otras con desprecio. ¿Por qué esta chica se sienta ahí escribiendo? Escuché a una mujer susurrar en el mercado. De nada sirve estudiar si naciste para ser sirviente, dijo un hombre riendo. Fingí no escuchar, pero las palabras dolieron. Lo peor fue cuando unas mujeres ricas, parecidas a la señora Montgomery, pasaron por la tienda y me miraron con la misma mirada de superioridad. Cooper, ¿por qué está aquí esta chica sucia? ¿No tienes miedo de que te robe los periódicos? Él sonrió con la comisura de su boca y respondió, no se preocupe, señora. Ella solo está robando conocimiento. Y bajé la cabeza, sujetando el lápiz con más firmeza. Un día, esas mismas personas tendrían que mirarme como a un igual. A pesar de todo el esfuerzo, todavía tenía un problema. No tenía documentos. Sin expediente, sin nombre oficial, no podía estudiar en la escuela. Fue entonces cuando el señor Cooper me llevó al juzgado del condado. Con la ayuda de un viejo amigo, encontró la manera de registrarme, incluso sin mi familia cerca. Y finalmente, a los 13 años, entré por primera vez al colegio. Los escritorios estaban dispuestos en filas. Los cuadernos tenían hojas limpias. Los profesores hablaron de cosas que nunca antes había escuchado. Al principio me sentí fuera de lugar. Las otras niñas reían entre ellas, hablaban de sus casas, de los juguetes que recibían en Navidad. No sabía cómo participar en eso. Pero cuando la maestra me entregó un libro y me pidió que leyera un pasaje en voz alta, mi vergüenza desapareció. Leo sin cometer errores. Y por primera vez sentí algo nuevo, orgullo. Pero la vida siempre encontró una manera de recordarme que nada sería fácil. El dueño de la panadería empezó a quejarse de que salía temprano a estudiar. Esto no es un orfanato. Si no quieres trabajar adecuadamente, buscaré a alguien más. Estaba atrapada entre el miedo y las ganas de seguir estudiando. Si perdiera el trabajo, pasaría hambre. Pero si dejara la escuela, nunca saldría de esa vida.
Fue entonces cuando tomé una decisión difícil. Dejé la panadería y comencé a vender dulces en el mercado. Me desperté antes de que saliera el sol, preparé tartas caseras de maní crujiente y manzana en una lata vieja que el señor Cooper preparó para mí. Vendí hasta el mediodía, gané algunas monedas y luego corrí a la escuela. Fue un sacrificio, pero fue el precio de la libertad. Pasaron los años. Estudiaba de noche, trabajaba de día y cada día era una lucha para continuar. Hasta que un día, mientras compraba un lápiz nuevo en la papelería, un hombre preguntó, ¿trabajas o estudias? Sin pensarlo respondí, soy estudiante. La palabra salió con un peso diferente. Por primera vez, no me llamé sirvienta ni chica de la calle. Yo era un estudiante. Y eso cambió todo dentro de mí. Al final del año, tomé la primera prueba importante de mi vida. Fue un examen para obtener una beca por mérito en una escuela mejor. Pasé noches sin dormir, estudié con libros prestados, escribí hasta que se me entumecieron los dedos. Y cuando salió la lista de estudiantes aprobados, estaba mi nombre. Lloré. Lloré porque, después de todo, después de cada bofetada, de cada humillación, de cada noche de hambre, por fin había logrado algo para mí. La chica invisible, que una vez fue expulsada sin nada, ahora estaba forjando su propio camino. Y esta fue solo la primera de muchas batallas. La pelea aún no había terminado. Pero por primera vez supe que ganaría. La escuela siempre fue mi gran oportunidad. Era lo único que me separaba del destino de tantas niñas como yo, que se pasan la vida limpiando, cocinando, sirviendo y muriendo sin haber sido nunca dueñas de su propio nombre. Pero llegar allí requería algo más que fuerza de voluntad. Requirió sacrificio. Ya no era la chica invisible que dormía en la tienda del señor Cooper. Ahora tenía una dirección, pero el mundo no me daría nada gratis. La beca que obtuve cubría mis estudios pero no mi vida. Para mantenerme, seguí vendiendo dulces en el mercado y haciendo trabajos ocasionales donde podía. Pasaba horas estudiando con cuadernos abiertos sobre la mesa de una pequeña habitación que alquilaba con lo poco que ganaba. El hambre todavía existía. La fatiga nunca desapareció. Pero cada vez que pensaba en rendirme, cerraba los ojos y recordaba, no has llegado tan lejos para detenerte ahora. En momentos de duda, todavía regresaba a la tienda del señor Cooper. Estaba envejeciendo rápidamente. Las arrugas marcaron su piel como si cada una contara una historia diferente. ¿Estás cansada, niña?, me preguntó un día al ver mis ojos hundidos y mis manos temblando de tanto escribir. Quería mentir, decir que estaba bien, pero por primera vez me derrumbé delante de él. No sé si podré hacerlo. Parece que cada día se vuelve más difícil. Se rió con esa calma de alguien que ha visto girar al mundo entero. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de ganar? Negué con la cabeza. Cuando estás tan cerca de la victoria empiezas a dudar si mereces llegar allí. Bajé los ojos, absorbiendo esas palabras. ¿Pero sabes algo, niña? Lo que tienes no es suerte. No es casualidad. Es lucha. Y eso nadie te lo puede quitar. Esa noche estudié como nunca antes. Mi último año escolar llegó con un peso que nunca antes había sentido. No estaba simplemente terminando la escuela. Estaba cerrando el ciclo de toda una vida de sufrimiento. El examen final fue decisivo. Pasé semanas estudiando, memorizando fórmulas, revisando textos, escribiendo hasta que me dolían los dedos. El día del examen me sudaban las manos. El papel que tenía delante parecía enorme, lleno de palabras mezcladas por el nerviosismo. Respiré hondo y cerré los ojos. Recuerdo a la niña de 8 años con los pies sucios siendo arrastrada por su madre a una casa donde se convertiría en esclava. Recuerdo las noches sin cenar, las lágrimas silenciosas, los libros rotos, el primer cuaderno escondido. Y entonces tomé el lápiz y comencé a escribir. Días después,
salieron los resultados. Sabía que necesitaba aprobar. No hubo una segunda oportunidad. O conquisté esta victoria o regresaría a un destino que ya no me pertenecía. Cuando llegué a la escuela, el papel con la lista de estudiantes aprobados estaba pegado en la pared. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Revisé la lista con los ojos, sintiendo que las letras se mezclaban. Entonces ahí estaba, mi nombre. Mis piernas flaqueaban y necesitaba agarrarme a la pared para no caer. Yo había pasado. Después de todo, después de cada pelea, cada noche fría, cada humillación, había fallecido. La chica que alguna vez fue tratada como nada ahora era alguien. Y lloré. Lloré sin miedo, sin vergüenza. Lloré porque, por primera vez, no era solo una superviviente. Fui un ganador. Corrí a la tienda del señor Cooper. Quería decírselo, quería que viera lo que había ayudado a construir. Pero cuando llegué sentí algo extraño. La tienda estaba cerrada. Mi pecho se apretó. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que supiera lo que había pasado. Fue entonces cuando un hombre, un vendedor del mercado, puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Lo siento, niña. El señor Cooper falleció anoche». El suelo desapareció bajo mis pies. No podía creerlo. Él siempre había estado ahí, como una parte inmutable de mi mundo. Mi pecho se llenó de dolor. Saqué un papel del bolsillo y con manos temblorosas, le escribí un último mensaje. Doblándola con cuidado, deslicé la sábana debajo de la puerta cerrada de la tienda. Allí escribí solo: «Lo hice. Gracias». Después de eso, me alejé sin mirar atrás. El día de la graduación me puse un vestido sencillo que compré con el dinero de meses de trabajo. No era lujoso, pero era mío. Cuando me llamaron para recibir el diploma sentí un nudo en la garganta. Caminé hacia el escenario lentamente, recordando cada paso que me llevó allí. Cuando tuve el diploma en mis manos, cerré los ojos por un segundo y pensé en todo. Pensé en la niña que dormía con hambre. Pensé en los vidrios rotos que corté con mis manos. Pensé en la primera vez que robé comida. Pensé en las bofetadas, los gritos, el miedo. Pensé en el cuaderno roto. Pensé en el señor Cooper, que no estaba allí para verme. Y entonces abrí los ojos y sonreí porque, por primera vez, supe que nunca más volvería a ser esa chica invisible. Ahora yo era dueño de mi propia vida y nadie jamás me la quitaría. Cuando terminé la escuela, el mundo finalmente parecía mío. Podría elegir dónde ir, qué hacer. Pero la libertad con la que tanto había soñado trajo un peso inesperado. No sabía por dónde empezar. El diploma estaba en mis manos, pero ¿qué vendría después? Todavía era una niña pobre sin familia cercana, sin hogar propio, sin dirección. Fue entonces cuando recordé la promesa que me hice en aquel entonces cuando monté por primera vez: «Saldré de aquí». La escuela fue solo el primer paso. Ahora necesitaba tomar el segundo. Y este paso me llevó a un lugar inesperado, de regreso al pueblo donde empezó todo. Tomé el poco dinero que había ahorrado y abordé un autobús Greyhound con destino al pueblo minero donde nací. El viaje fue largo. Los caminos de tierra eran los mismos. Los campos verdes pasaban junto a la ventana como si el tiempo nunca hubiera cambiado nada. Pero sabía que había cambiado. Cuando me bajé del autobús y pisé nuevamente el suelo donde mi infancia fue interrumpida, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue extraño estar allí de nuevo. Las casas eran más pequeñas de lo que recordaba. Las calles, que alguna vez fueron tan inmensas para el niño que era, ahora me parecían estrechas. Todo era igual, pero yo ya no era el mismo. Mi primer impulso fue buscar a mi madre. Pregunté por ella en el mercadillo de la plaza, en casas de conocidos, hasta que finalmente alguien me dijo: «¿Tu madre?». Sí,
Vive en esa casita al final de la calle, pero últimamente ha estado un poco enferma. Mi corazón se aceleró. Caminé hacia la casa con pasos lentos. A cada metro recorrido sentía un nudo en el pecho. Y entonces, finalmente, la vi. Mi madre estaba sentada en una vieja silla del porche, con el rostro cansado y la mirada perdida en algún punto lejano. Cuando me acerqué, ella levantó lentamente la cabeza. Por un segundo pensé que no me reconocería. Después de todo, habían pasado tantos años. Pero entonces vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Mi hija? Su voz salió débil, como un susurro entrecortado. Y en ese instante, todo dentro de mí se desmoronó. Sin decir una palabra más, di media vuelta y me fui. Buscar su remordimiento o el reconocimiento de transgresiones pasadas no era mi propósito. Mi presencia allí sirvió para mi curación, no para su absolución. En ese momento crucial, reconocí que mi triunfo final no consistía en albergar resentimiento. Residía en la superación. Después de ese encuentro, viajé de regreso al área metropolitana donde había establecido mi existencia. Me dediqué a continuar con mis estudios, incrementé mi compromiso profesional y logré metódicamente lo que antes parecía fuera de mi alcance. Abracé la educación como mi vocación. De hecho, me convertí en instructor, inspirado por la persona que una vez me reveló que el conocimiento ofrecía a mi alma una ruta de escape. Ahora, extendería ese mismo salvavidas a los jóvenes que, al igual que en mis primeras circunstancias, llegaron a la vida en desventaja. Con cada alumno al que guié hacia la alfabetización, la expresión y la aspiración, sentí la reparación de fragmentos de mi pasado fracturado. Ahora, a los 75 años, me reclino en mi preciado sillón y miro hacia afuera a través de la ventana. La riqueza material y los alojamientos lujosos se me escapan. Sin embargo, poseo algo mucho más significativo, certeza absoluta en la propiedad de mi narrativa personal. Muchos contemporáneos se han desvanecido en notas históricas a pie de página. Muchas chicas que compartieron mi trabajo forzado no vivieron una suerte similar. Sin embargo, aquí sigo. Mi relato de estos acontecimientos no pretende perpetuar la melancolía, sino más bien transmitir a cualquier oyente que, independientemente de la brutalidad de la vida, invariablemente existen caminos que salen de la oscuridad. Contemplar mis experiencias ya no evoca amargura. En cambio, siento un profundo respeto por mí mismo. Soy una prueba tangible de que ningún individuo está predestinado a permanecer cautivo del destino circunstancial. Cada uno de nosotros posee la capacidad de escribir nuestras historias únicas, y esto constituye la mía. Me gustaría agradecer sinceramente a todos por tomarse el tiempo de escuchar mi historia hoy. Desde las luchas de mi niñez, los días agotadores en Montgomery Manor, hasta encontrar la luz en las páginas de los libros, mi viaje me ha enseñado que la fuerza interior y la perseverancia pueden ayudarnos a superar incluso los desafíos más grandes. Espero que mi historia te inspire a creer que no importa dónde empieces, no importa cuán insuperables puedan parecer los obstáculos, siempre puedes moldear tu propio futuro. El conocimiento es la clave y la determinación es la llama guía.